Buenos días, cordial saludo. Le damos la bienvenida a todos los municipios y demás entidades que nos acompañan el día de hoy. El equipo de Sistemas de Información y la Gerencia de Salud Pública, en nombre de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, el día de hoy vamos a socializar información respecto a aspectos de vigilancia en salud pública y codificación de eventos de morbimortalidad. En la primera parte de la presentación estaremos acompañándolos las compañeras María Gilma, Claudia Ceballos y Luz Adriana Martínez, con el fin de brindar indicaciones respecto a los procesos de vigilancia en salud pública de IRAT y COVID-19, de acuerdo a las últimas indicaciones dadas por el Instituto Nacional de Salud. Tenemos entonces como objetivo, que ya se mencionó pues anteriormente, socializar los aspectos que son inherentes al proceso de vigilancia en salud pública de infección respiratoria aguda y al evento COVID-19. Es muy importante en este proceso tener en cuenta, aquí les vamos a dejar pues como un link donde aparece toda la información, donde el Instituto Nacional de Salud dispone toda la información respecto al evento COVID-19. Si ustedes ingresan pues a la página, pueden encontrar allí desde la circular 005, que fue la primera que emitió el instituto, en aras de dar pues como las indicaciones respecto ante la eventual llegada del virus al país. Encontramos también las fichas que se utilizan para la notificación de los eventos, los países con circulación de COVID y los instructivos relacionados con el proceso de vigilancia. Es muy importante que se esté haciendo revisión continua a toda esa documentación, dado que los cambios que se presentan. Si vemos, por ejemplo, el anexo instructivo, ya vamos en la revisión número 10, que fue dada el 11 de abril de 2020, o sea, es el documento más reciente que tenemos respecto al proceso de vigilancia con relación al COVID-19. De hecho, muchos de los temas que vamos a tratar del día de hoy se fundamentan en ese documento. De pronto al inicio no les comenté, pero la idea es que las inquietudes que les vayan surgiendo nos las hacen saber a través del chat y luego le damos respuesta a cada una de ellas. Entonces, las temáticas que vamos a desarrollar en esta primera parte son las definiciones operativas de casos, definición de contacto estrecho, vigilancia intensificada de infección respiratoria aguda grave, la clasificación de los casos de acuerdo con la fuente de infección, la actualización del CIVIGILA, la versión KB0071 que se encuentra relacionada con todo pues el tema de módulos de contactos, que finalmente será el tema con el que finalizaremos. Bueno, ya le voy a dar paso a la compañera María Gilma, que les va a explicar lo que hace referencia a las definiciones operativas de caso. Muy buenos días. Entonces, en esta parte vamos a ver las definiciones operativas de caso. Para que tengan en cuenta, en la circular que les mencionó Luz Adriana están las nuevas definiciones de caso. Por el momento, estas definiciones de caso se están manejando, aunque estamos ya en la fase de mitigación, se están manejando todavía las definiciones de la fase de contención. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena. Deben de estar revisando periódicamente porque inmediatamente se levante la cuarentena, pues asumimos que ya el ministerio y el instituto van a emitir unas nuevas definiciones de caso que corresponderían a la fase de mitigación de la pandemia. Entonces, primero tenemos la definición 1 que corresponde al evento 348. Entonces, para ingresarlo como caso probable,
debe el paciente presentar los siguientes síntomas: fiebre mayor o igual a 38 grados, tos más cuadro clínica de ira grave, que es hospitalización, que ya sabemos que lo vamos a ingresar en el 348, que corresponde a ira inusitado. Tiene que tener unas condiciones, ¿cierto? Que sea historial de viaje a áreas de circulación en los 45 días anteriores al inicio de síntomas, que sea trabajador de la salud o otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho con caso confirmado para enfermedad por nuevo coronavirus. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado por infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus. La definición 2 es para el evento 346, que comparte todas las condiciones del 348, pero tiene que presentar mínimo un síntoma y los pacientes que no estén hospitalizados. Hay que tener especial cuidado con la fiebre. ¿Por qué? Porque un paciente puede presentar un cuadro de tos y dificultad respiratoria, fatiga, cansancio, dolor en la garganta, pero no tener fiebre. Hay que tener cuidado porque hay que indagar el que no tenga fiebre si estuvo consumiendo acetaminofén, por ejemplo, o algún otro medicamento que le controle la fiebre. Entonces, para que se tenga especial cuidado que de pronto un caso que corresponda al 348 y que esté hospitalizado no se vaya a dejar de ingresar porque no presenta la fiebre. Esto se debe hacer en notificación inmediata, como ya saben, por lo de la 348 igual se está notificando inmediatamente hace días, pero ahora la 346, que es para COVID no hospitalizado, inmediatamente también. La definición 3 tiene que ver con el evento 345. El 345 es en el cual hablamos de la vigilancia intensificada de la infección respiratoria aguda. Entonces esta definición tiene que ver con IRA con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, que requiere manejo intrahospitalario. Recuerden que la 345 en este momento también la notifican las unidades centinelas, que la 345 están incluidas enfermedad similar a la influenza e IRA, pero en este momento la enfermedad similar a la influenza, como tal la definición de caso en el protocolo, solo la va a seguir reportando las unidades centinelas. ¿Qué van a reportar todas las unidades? La 345 cuando la definición corresponde a un caso de IRA. Entonces, se tiene que hacer especial énfasis en los mayores de 60 años que presentan comorbilidades asociadas como diabetes, enfermedad cardiovascular, que son hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares, personas que estén inmunosuprimidas como personas con VIH, cáncer y personas que presentan enfermedades respiratorias como el EPOC, personas que presentan malnutrición como es la obesidad y la desnutrición y los fumadores. La definición 4 es el evento 348 y esta ¿a qué corresponde? Corresponde a las muertes probables por COVID-19. Entonces muerte por IRA con cuadro clínico de etiología desconocida va en la ficha 348. La definición 5, seguimiento a contactos. Entonces esta definición tiene que ver con los casos asintomáticos. Entonces, contacto estrecho con caso confirmado de COVID. Mi compañera Luz Adriana más adelantico les va a contar los tipos de contacto. Sin síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. Seguimiento a contacto de caso positivo COVID-19, que en la última parte les vamos a estar hablando de cómo se hace este seguimiento a contactos. Le voy a dar paso entonces a mi compañera Luz Adriana. De todas maneras saben que al final vamos a responderle las inquietudes que tengan respecto a la clasificación de los casos, pues y a todas las inquietudes que se les vayan presentando en el transcurso de la exposición.
Bueno, en lo que hace referencia a la definición de contactos estrechos, tenemos dos escenarios: el contacto estrecho comunitario y el contacto estrecho en personal de la salud. ¿Qué tienen en común estos dos escenarios? La exposición no protegida. ¿A qué hace referencia la exposición no protegida? Es cuando nosotros nos exponemos sin utilizar los elementos de protección necesarios. Entonces tenemos que, con relación al contacto estrecho comunitario, se define como cualquier persona con exposición no protegida que haya compartido en un espacio menor a 2 metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID durante su periodo sintomático. Aquí es muy importante también hacer referencia a que no siempre el contacto se da persona a persona, sino que también cuando tenemos contacto con fluidos o secreciones. Esto se da, por ejemplo, cuando en las superficies hay algunos de estos elementos y nosotros tenemos contacto con ellos sin tener ninguna protección. Allí también estamos hablando de un contacto estrecho comunitario. De allí la importancia de tomar las medidas necesarias, no solamente pues, como lo mencionaba, con las personas, de pronto pues no tener el acercamiento, sino también la limpieza de las superficies es muy importante, es muy importante en todos los ámbitos en el que nos encontremos, sea en el ámbito laboral, sea a nivel del hogar. Por ejemplo, si estamos en el trabajo, debemos hacer limpieza constante de los teclados, teléfonos, todos aquellos elementos que vamos a utilizar en nuestra jornada laboral. Lo mismo en nuestros hogares, pues ya se ha insistido bastante en este tema. La limpieza de las manijas, de las puertas, todos los elementos con los que nos encontramos día a día en nuestro hogar deben estar debidamente desinfectados. Un elemento en el que se ha hecho mucho énfasis es en el celular, porque sabemos que estamos teniendo contacto permanentemente con el celular. En el día lo utilizamos muchas veces, entonces es necesario que estemos haciendo una limpieza permanente a estos dispositivos. Porque de nada nos vale de pronto nosotros tener un lavado constante de manos, pero no estamos haciendo limpieza de todos aquellos elementos que estamos utilizando. Entonces, luego de hacernos el lavado de manos, vamos y utilizamos estos elementos y nuevamente retomamos de pronto el virus si está contenido allí. Referente al contacto estrecho de personal de la salud, tenemos que se define como cualquier trabajador en el ámbito hospitalario o de consulta externa con exposición no protegida. Allí se hace referencia a dos casos en particular, cuando el personal de la salud realiza atención a personas con diagnóstico positivo de COVID y no utiliza, por ejemplo, no utiliza los respiradores N95 y son procedimientos que tienen que ver con aerosoles, por ejemplo, las nebulizaciones, intubaciones, entre otros. Lo otro hace referencia al personal también de atención de salud y al personal administrativo, los que tienen contacto con la atención al usuario y que tampoco se utilizan adecuadamente los elementos de protección. Referente al contacto estrecho en personal de salud, entonces se ha hecho mucho énfasis en tener en cuenta los 5 momentos para la higiene de manos que promueve la OMS. ¿Cuáles son esos momentos? Antes del contacto con el paciente, después de realizar la tarea séptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Las 2 primeras medidas que se hacen antes de la atención están encaminadas a no llevar los gérmenes al paciente. Las medidas posteriores, las que son posteriores pues a la atención, están encaminadas
a no traer del paciente esos gérmenes al personal médico y demás personal que se encuentra en el ámbito hospitalario. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos revisado, podemos decir que no es un contacto estrecho hospitalario si se hizo uso pues adecuado de los medios de los elementos de protección, si no tiene contacto a menos de 2 metros y por más de 15 minutos con un caso positivo de COVID, si se tuvo exposición a otros fluidos como la sangre, vómito, entre otros que no transmiten el virus, ¿cierto? Bueno, finalmente, con relación al contacto estrecho, es importante tener en cuenta que si encontramos que este contacto estrecho es sintomático, debemos realizar la clasificación de acuerdo a las definiciones dadas anteriormente, ¿cierto? Que la definición 1 hace referencia pues a clasificación por la 346. La 348, perdón. La 348 estábamos hablando, como nos decía la compañera María Gilma, que hace referencia a aquella persona que tiene fiebre mayor de 38 grados, tos, cuadro de ira grave y requiere hospitalización. Y tiene los síntomas pues asociados. Y la 346, estamos hablando de ira leve o moderado, con mínimo uno de los síntomas. Puede ser fiebre, tos, dificultad respiratoria, pero no requiere hospitalización. Entonces tenemos que tener mucha claridad con eso para hacer la adecuada clasificación. Cuando detectamos que el caso de contacto estrecho es asintomático, debemos hacer el seguimiento diario de síntomas por 14 días. Es aquí donde para este seguimiento se diseñó, o sea, el Instituto Nacional de Salud determinó el módulo de contactos que añadió al sistema de vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Que es de lo que les vamos a hablar a continuación. Entonces, en este sentido, está la actualización KB 0071 que nosotros le hicimos entrega a través de correo electrónico. También se hizo disposición de dicha actualización a través de la página de la Secretaría Seccional de Salud. Entonces, los que no tienen todavía esa actualización deben hacer deben hacer el proceso lo más pronto posible porque urge que cuenten con ese módulo de contactos. Esta actualización, saliéndonos un poquito pues, del tema, también hace referencia a la ampliación de la fecha de cierre de bases de datos de 2019. Se amplió el plazo hasta el 6 de mayo, entonces para aquellos municipios que todavía se encuentran como pendientes de realizar todos estos procesos de ajuste para que se pongan al día. Bueno, ya para entrar pues a hablar del módulo de contacto, les voy a dejar con la compañera Claudia Ceballos, que les va a profundizar sobre ese tema. Listo, entonces buenos días. Yo les voy a hablar del módulo de contactos, que es lo nuevo, es lo que se va a implementar para los entes territoriales en el sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces tenemos 3 objetivos fundamentales, que uno de ellos es capturar la información de los contactos de un caso confirmado de un evento transmisible. O sea, estamos haciendo énfasis acá en todo lo del COVID, pero la idea es que este módulo nos sirva después para otros eventos que también tenemos pues en el CIVIGILA. El otro de los objetivos del módulo es facilitar el seguimiento de todos los contactos de un caso confirmado. El tercer objetivo es agilizar los análisis con el proceso de seguimiento a estos contactos. Tenemos entonces que anterior.
En la parte superior izquierda, si la actualización ya se implementó, ya se ejecutó, entonces ustedes pueden mirar en la parte superior izquierda, donde dice tablas, procesos, datos y contactos, que es lo nuevo que se va entonces a implementar para este módulo, pues para este sistema. Tenemos entonces la funcionalidad del módulo de contactos que permite ingresar en estos momentos los casos de los eventos 346 y 348, el cual dio positiva la prueba, ¿cierto? Entonces esto es solamente para casos positivos. Recordemos que anteriormente estábamos también vigilando esos casos probables, los contactos de esos casos probables, pero acá el módulo, la funcionalidad del módulo es solamente para el caso positivo y sus contactos estrechos, ¿sí? El caso positivo inicial puede o no existir en la base de datos. ¿Qué significa? El caso puede estar notificado, pero todavía probable. Igualmente se va a poder diligenciar la información. ¿Qué se sugiere? Que la información sea coherente, y si estamos hablando de que el caso es positivo, entonces que allá en el módulo, en el SIVigila, ya esté ajustado el caso con su prueba de laboratorio y esté positivo, ¿cierto? Esto para la coherencia de la información. De todas maneras, si el caso todavía está probable, también lo vamos a poder ingresar. Vamos a poder ingresar los contactos de la persona con toda su información y el seguimiento a este. Tenemos entonces que la información de este módulo almacena lo siguiente. Entonces, lo primero que almacena es la identificación de ese caso positivo, ¿sí? Ustedes con el tipo de documento y la identificación la ingresan y inmediatamente me trae el nombre, los nombres de ese paciente que fue positivo. Después, en la segunda parte, en la parte inferior, vemos ya la identificación del contacto, ¿cierto? Donde nos va a pedir el tipo de documento, los nombres, los apellidos, teléfono, nacionalidad, ocupación, el tipo de régimen de salud, el lugar de residencia y la dirección de residencia. Esto se hace entre la página 1, o sea, el módulo de contactos tiene página 1 y página 2, que es donde se registran los datos de desplazamiento y tipo del contacto, además de esos datos clínicos del contacto y datos del laboratorio cuando la prueba entonces se realiza y la prueba es negativa o positiva. Esta información también la va a traer este módulo. Tenemos también acá el seguimiento que se hace durante los 14 días, donde permite registrar pues este seguimiento, verificando su sintomatología. Es importante que tengan en cuenta que una vez sea sintomático el paciente, ya entra a notificarse o a clasificarse en la ficha 346 o 348, dependiendo del manejo que le den. Si es ambulatorio y si va a estar desde la casa, si no hay hospitalización, entonces recuerden que ingresa por la 346. Pero si el paciente se desmejoró notablemente y está hospitalizado, entonces entraría por la 348. Hasta ahí se haría el seguimiento a ese contacto porque ya se convertiría entonces en un caso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tenemos entonces quiénes son las personas o las entidades responsables a este seguimiento de casos positivos en este módulo. Para la población afiliada, los responsables, los directamente responsables de este seguimiento, entonces serán las entidades administradoras de planes de beneficios. Las EAPB son las encargadas de hacer este seguimiento de esos contactos durante los 14 días que dure este seguimiento, mientras que para la población pobre no afiliada o esos pacientes que de pronto llegaron del exterior y no tienen ningún tipo de afiliación acá, eso será a cargo, estará a cargo de la Secretaría Municipal de Salud o de los entes territoriales, a no ser de que tengan contratada con la red prestadora estas actividades. Entonces es importante que, si bien el módulo de contactos va a estar disponible desde las unidades primarias generadoras de datos, ellas no son las directamente responsables si no tienen esta actividad contratada con el ente territorial.
¿cierto? Entonces estos son las dos entidades encargadas y responsables de hacer este seguimiento. Tenemos acá la ficha de notificación del seguimiento a contactos, es una ficha del SIVigila que tiene todas las mismas variables que maneja el módulo, y tenemos también el formato de seguimiento a contactos de casos positivos. Es diferente al que se venía manejando, que era el apéndice 2, dispuesto creo que por el Ministerio de Salud, donde ahí se registraban todos estos casos probables, todos los contactos de los casos probables y positivos. Ya entonces esto de alguna manera va a cambiar, se va a sistematizar más este seguimiento para entonces tener una información más oportuna y más, ¿cierto?, a la mano. No sé si tienen dudas, vamos a pasar entonces ya a las preguntas. Les quería decir que de todas maneras estén revisando sus bases de datos porque tenemos muchas dificultades con el municipio de residencia. Una vez que ustedes notifican el caso, nos damos cuenta con las investigaciones de campo que ese municipio de residencia muchas veces no es el que está consignado en el SIVigila. Entonces la coherencia de esta información es importante porque a nivel nacional están cargando esos casos a municipios de residencia que no son. Entonces es importante que ustedes estén revisando sus bases de datos, las investigaciones epidemiológicas de campo que llenan sus municipios, sus entes territoriales deben de ser coherentes, la información con lo que consignan y está en el SIVigila. Entonces tenemos que estar pendientes para ajustar esta variable porque ustedes saben que esto se mira por municipio de residencia y estamos cargando casos a municipios que no son. Entonces es importante como que hagan una revisión exhaustiva a sus bases de datos para ser coherentes a nivel nacional, a nivel departamental, con la información que se está notificando y que se está divulgando. Ahora sí pasemos entonces a las preguntas. Estos somos el equipo de sistemas de información y de la Gerencia de Salud Pública, las personas pues que estamos acá como en el tema. Ahora sí, preguntas. Preguntan que si la ficha y la plantilla de seguimiento a contactos están disponibles en la página del INS. Sí, la ficha, todo está disponible. Bueno, la pregunta es la siguiente, que si la ficha de notificación y este seguimiento a contactos ya está disponible en el INS. Entonces, si ustedes van a lo que nos dijo Adriana inicialmente, a este link, en el link donde dice, el primer link que dice noticias coronavirus, allá hay una información, está disponible ya todas las fichas, la 346, la 348, los protocolos están disponibles, la ficha de seguimiento a contactos también y el formato de seguimiento también está disponible ahí. Si la población afiliada se le realiza seguimiento por EAPB, ¿cómo las direcciones locales de salud vamos a tener acceso a este seguimiento? Bueno, ustedes saben que bueno, sí, la pregunta es ¿cómo van a tener las direcciones locales de salud acceso a este seguimiento si las EAPB son las que lo realizan? Entonces ustedes saben que el flujo de información para las EAPBs es directamente con el Instituto Nacional de Salud, pero que semanalmente se está retroalimentando a los municipios, a los departamentos con esa información. Es decir, hoy, por ejemplo, que es miércoles, a nivel departamental se ve el archivo de notificación departamental para el Instituto Nacional. Las EAPBs también tienen acceso a esa información porque son el Instituto Nacional de Salud los encargados o el ente encargado de retroalimentar a las EAPBs con esa información, igualmente de allá para acá, para el departamento. Cuando las EAPBs tienen acceso a esos archivos, ellos van a poder modificar y ajustar e ingresar estos seguimientos a contactos, y ustedes juiciosamente tienen que descargar las retroalimentaciones que hacen Elkin y Albeiro, ¿cierto? Entonces, de esta manera nos damos cuenta
mediante un archivo plano, mediante el archivo plano que se consolida en sus municipios y se ingresa al Civigila. Ahí es donde nos damos cuenta de estos seguimientos a estos contactos, haciendo juiciosamente esa retroalimentación semanal que envía el Kini Albeiro. Además, cuando se presenta un caso sospechoso en un contacto de un paciente ya confirmado por coronavirus, igual el municipio debe tener conocimiento, porque ustedes saben que en esta contingencia se está pasando un reporte, entonces el municipio debe estar pendiente. Si su PGD reporta un caso confirmado, debe estar pendiente de que esos contactos sí sean evaluados, porque realmente así sea responsabilidad de las EAPB. Recuerden que el municipio de residencia en todos los procesos también debe hacerse cargo de sus pacientes. Entonces ustedes deben tener conocimiento en este momento de todos los pacientes que están siendo confirmados por coronavirus y relacionados con los contactos, que se haga realmente el estudio de campo para evaluar esos contactos. Pregunta que si se sigue usando de todas maneras el apéndice 2 o hay que borrarlo. Bueno, la idea es como irlo desmontando. Perdón, sí, la pregunta que realizan es si seguir usando el apéndice 2, que es el seguimiento también a contactos probables, ¿cierto? Que es el de Excel. Hablando acá en una discusión que tuvimos ahorita, de todas maneras el caso probable es probable no se puede descartar hasta que no se confirme hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, sí es importante llevar inicialmente un seguimiento a esos contactos probables, porque una vez el contacto, el caso sea positivo, entonces sube al sistema. No, el módulo de contactos, acá me están preguntando, no, el módulo de contactos del sistema del Civigila solamente es para el caso positivo, es decir, sí se sigue llevando por ahora, y hasta que la prueba se vuelva más oportuno sus resultados, sí se debe de seguir llevando por ahora ese seguimiento a los casos probables, por ahora y hasta que la prueba no sea más oportuna, el resultado de la prueba. Cuando hablas de casos probables y que se deben ingresar los contactos estrechos, entonces se debe ingresar por todos los casos reportados en el Civigila los contactos estrechos. ¿Cómo es la pregunta? Cuando hablan de casos probables y que se deben ingresar los contactos estrechos, entonces se debe ingresar por todos los casos reportados en el Civigila los contactos estrechos. No entendemos bien la pregunta. Nos preguntan que si cuando se ingresan todos los casos probables, se deben ingresar todos los contactos de los casos probables. No, porque imagínense entonces cómo se nos convierte. Además que recuerden que la vigilancia en 348 sigue, así no sea asociado a COVID, que la vigilancia en 345 se está intensificando, así no sea asociado a COVID, y sobre todo en los mayores de 60, porque sabemos que esos son más vulnerables y que los ha impactado en mayor grado la epidemia. Entonces no podemos ingresar todos los contactos de los probables, porque no tendríamos capacidad operativa, y más aún ahora la epidemia acá está muy controlada, pero probablemente va a haber un aumento en la curva. Entonces no, la respuesta es no. De hecho, cuando ustedes ven el módulo, ¿cierto?, dice caso positivo, entonces desde ahí estamos descartando de alguna manera el ingreso de un caso probable acá al módulo de contactos. Entonces ese se sigue haciendo por ahora por el apéndice 2, por el formato de apéndice 2 dispuesto también allá en la documentación que realizó el Instituto Nacional de Salud. Preguntan que si se estudia con toma de muestra todos los contactos estrechos asintomáticos, así el último contacto estrecho haya sido 20 días atrás. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Si se le hace toma de muestra a todos los contactos estrechos asintomáticos, así el último contacto estrecho haya sido 20 días atrás. Pero son 14 días. No, pero son 14 días. 14 días. Recordemos que son 14 días, ¿cierto?, a partir de la última exposición que se tuvo con el caso positivo. Es decir,
No dijimos la pregunta, qué pena. Que si hay un contacto de un caso positivo y se detecta 20 días después, ¿se le toma muestra o no? No, no se le debe tomar la muestra porque es que ya los 20 días, recuerden que el periodo de incubación es de 14 días, entonces pues difícilmente si yo ya tengo 20 días que tuve el contacto, no voy a tener ya el virus en mi cuerpo porque o todo el tiempo fui asintomático y ya me curé automáticamente y no me lo va a detectar de todos modos la prueba, entonces no tiene sentido hacer una prueba si ya pasaron 20 días. Pregunten que si el cargo de información de seguimiento a contactos es retroactivo o a partir de la fecha. Entonces, el cargue de la información, entonces preguntan que si el cargue de la información es retroactivo o que sea si se realiza a partir de la fecha. Entonces, a partir de la fecha, a partir de que ya tengan el módulo, pueden ingresar el seguimiento a contactos, es decir, si esta persona ya lleva 5 días, se supone que los otros 4 días se registró en el apéndice 2. Entonces, este 5.º día va a ser registrado en el módulo seguimiento a contactos del caso positivo. ¿Cuál es el contacto del INS para que las aseguradoras accedamos a la información? ¿Cuál es el contacto del INS para que las aseguradoras accedan a la información? Entonces, las aseguradoras, tengo entendido y lo consulté con el Instituto Nacional de Salud, que tienen el acceso al portal y tienen acceso al portal diario, y hay un módulo de consulta en la web donde me habla de, o donde puedo identificar las pruebas con resultados de laboratorio positivo y negativos. Es allí, es desde allí, es donde se parte, a partir de esta información, las aseguradoras pueden saber de su red cuáles son casos positivos para empezar a diligenciar este seguimiento a los contactos de esos casos positivos. Ahora le damos paso a Sandra. Entonces, Bueno, teniendo en cuenta que ya finalizamos las respuestas a todas las inquietudes que tenían ustedes, le vamos a dar paso a la compañera Sandra Vargas, que va a tratar el tema de codificación de morbimortalidad con relación al COVID-19. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, como me acaba de presentar la compañera Adriana, mi nombre es Sandra Vargas, soy del equipo de sistemas de información y el día de hoy les voy a socializar las instrucciones que nos entregó el 6 de abril el Ministerio de Salud y Protección Social para el registro, codificación y reporte del COVID. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es impartir instrucciones para el registro, codificación y reporte de enfermedad causada por el nuevo evento de coronavirus en los registros médicos de morbilidad y mortalidad del sistema de salud. ¿Cuáles registros? Todos. O sea, estamos hablando de que debemos tener esta codificación tanto en nuestra historia clínica como debemos tenerla en nuestras formulaciones, como debemos tenerla en RIPS, como debemos tenerla en nuestra epicrisis, en todo. ¿Por qué? Porque es muy importante. En este momento todos estamos enfocados en atender la epidemia y debemos tenerla muy bien documentada. ¿Por qué? Porque ahí podemos tomar información para estudio de casos y posteriores auditorías. Entonces, es como la forma en que nosotros vamos a tener
todo lo que nos puede un ente externo solicitar y todo con lo que nosotros como institución vamos a tomar las decisiones. Es muy importante que seamos muy juiciosos en el uso de esta codificación. Realmente los lineamientos son muy sencillos, que están basados en la normatividad que generalmente ya conocemos. ¿Cuál es la normatividad? La ley 9, que es la que dicta medidas sanitarias, la ley 23 de ética médica, la resolución 1346, la resolución 3374, la 1895, el decreto 780 y dos que son nuevas para nosotros, que es la circular 005, que es con la que hemos venido trabajando, y la 537, que fue la que nos modificó los CUPS. Bueno, registro de morbimortalidad. Como les expliqué al principio, se debe utilizar en la totalidad de registros. Acá hago salvedad y destaco mucho MIPRES, porque también allí debemos utilizarlo, pero eso no quiere decir que si tenemos un registro propio, no debamos utilizarlo ahí. Claro que debemos utilizarlo porque es la forma en que vamos a tener documentadas las atenciones. ¿Cómo registramos? Esto tiene un orden de prioridad. Siempre nosotros tenemos un diagnóstico principal y unos diagnósticos relacionados. ¿Qué encontramos en estos diagnósticos o cómo debemos diligenciarlos? Diagnóstico principal. Siempre vamos a tener ahí el diagnóstico de COVID, U071 o U072 según sea el caso. Es decir, U071 si es identificado el virus, U072 si no, si es sospechoso. En diagnóstico relacionado, ¿qué vamos a tener? En primera instancia, el síntoma más severo o enfermedad presente si la tiene, es decir, si tiene, no sé, una neumonía, va a ir de primero en diagnóstico relacionado. ¿O qué también va ahí? La comorbilidad preexistente de mayor riesgo para el pronóstico clínico. ¿Quién define qué voy a colocar ahí? El médico. El médico es el que sabe si es más riesgoso para el cuadro clínico del paciente, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad inmune o lo que está viendo en el paciente, porque cada paciente es un caso único. También en el diagnóstico relacionado, ¿qué vamos a colocar? En tercera instancia, los términos que describen la historia de exposición, es decir, si tuvo un contacto estrecho, como lo explicó Luz Adriana, o si tuvo un viaje reciente, por decir algo. Sabemos que puede haber casos aún que vienen de vuelos humanitarios o similares. Y también las intervenciones realizadas con la realización de pruebas diagnósticas y las medidas de aislamiento, bien sean preventivos u obligatorios. Vamos a mirar unos pequeños ejemplos. Dentro de estos ejemplos tenemos, estos son los que trae exactamente los lineamientos que a todos les hemos pasado en el correo. Nos habla en primera instancia, caso confirmado de COVID, en persona asintomática, con resultado de laboratorio positivo, con o sin historia de exposición. Entonces, como estamos hablando de un caso confirmado, el diagnóstico principal es U071, que es COVID-19 virus identificado. Diagnóstico relacionado. Esta persona es asintomática, entonces no iría enfermedad presente o síntoma principal, iría la comorbilidad preexistente. Si la hay, y en este caso sería pues la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad respiratoria crónica, hipertensión, cáncer, problemas inmunitarios, entre otros. Diagnóstico relacionado 2. Contacto y exposición a otras enfermedades transmisibles. Y diagnóstico relacionado 3, el aislamiento o el laboratorio que se envió. Segundo ejemplo, en el caso confirmado, en la persona que sí tiene síntomas respiratorios agudos y que tiene esa prueba de laboratorio positivo. Entonces iríamos, diagnóstico principal, U071 porque es confirmado. Como esta personita sí tiene síntomas respiratorios agudos, en diagnóstico relacionado 1, registraríamos esa enfermedad respiratoria como neumonía viral leve, grave, la respiratoria aguda, o ese síntoma presente más severo o más importante. ¿Quién dice que es
¿Cuál es el más importante? El médico que lo está tratando, el médico que lo tiene enfrente. Diagnóstico relacionado 2. Ahí el médico selecciona el código que aplique según la comorbilidad que exista, si la hubiere. Él elige si es hipertensión, diabetes y demás, los que hemos hablado ahora, siempre. Y en el diagnóstico relacionado 3, vamos a hablar del contacto o exposición con las enfermedades transmisibles o el examen de laboratorio. Otro ejemplo, pero ya vamos a pasar de los que son confirmados a los casos probables o sospechosos de COVID. En este vamos a mirar la persona que presenta síntomas respiratorios agudos y que tiene resultado de laboratorio negativo o no concluyente, con o sin historia de exposición, muy importante esa partecita. Entonces, el diagnóstico principal ya cambia a U072, por lo que decimos no tiene diagnóstico positivo o no es concluyente. En diagnóstico relacionado 1, la enfermedad respiratoria por la que o los síntomas que lo están aquejando y por los que está consultando. En diagnóstico relacionado 2, comorbilidad según le aplique. Y en diagnóstico relacionado 3, lo que tiene que ver con su contacto o exposición, el aislamiento o el laboratorio. Bueno, y observación o sospecha de enfermedades y afecciones. Otro ejemplo, otra situación que se nos puede presentar, el caso probable o sospechoso en persona que no tiene síntomas y que tiene resultado de laboratorio negativo o no concluyente, pero tiene historia de exposición. En ese, ¿cómo lo vamos a registrar? Fácil, vamos a colocar en diagnóstico principal U072, que es el de sospechoso, ¿cierto? En diagnóstico relacionado, muy importante, Z208, que es contacto y exposición a otras enfermedades transmisibles. En diagnóstico relacionado 2, vamos a ver, según lo aplique, vamos a registrar la comorbilidad preexistente de mayor riesgo, pues en caso de que exista. Y en el último diagnóstico, en diagnóstico relacionado 3, vamos a colocar el aislamiento o el examen de laboratorio. En caso descartado, ¿cómo vamos a hacer el registro de caso descartado? Vamos a mirar. En diagnóstico principal, vamos a colocar la enfermedad respiratoria específica, la neumonía, la dificultad respiratoria, el síntoma presente que es de mayor relevancia en el cuadro clínico del paciente. En el diagnóstico relacionado, observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones, Z038. Diagnóstico relacionado 2, si aplica examen o pesquisa especial para otras enfermedades virales. Y al final, en diagnóstico relacionado 3, siempre lo que tiene que ver con la exposición a las enfermedades, pues a la enfermedad viral. En el caso descartado, en persona que está preocupada por enfermedad que luego de la evaluación clínica no amerita investigaciones adicionales. Si hemos visto, muchas personas están preocupadas por la enfermedad e incluso llegan a desarrollar síntomas, llegan a somatizar la enfermedad de cuenta de la sobreexposición a información que tienen las personas. ¿Qué pasa cuando llega esta persona que está preocupada porque cree estar enferma? Entonces el diagnóstico principal se le coloca Z711, que es persona que teme estar enferma a quien no se le hace diagnóstico. En diagnóstico relacionado, examen pesquisa especial para otras enfermedades virales, y el último diagnóstico sería aislamiento. Bueno, en el caso del registro de mortalidad, el registro de mortalidad aplica para muchos registros nuestros, inclusive en los RIPS, por ejemplo, en algunos diagnósticos de salida o tiene incluso el diagnóstico de muerte, debemos diligenciar con los códigos que ya conocemos, que son el U071 y el U072, en los registros en que aplique codificación. En el caso de certificado de defunción, nos dice el lineamiento que no se necesita una orientación especial, porque como bien sabemos, nosotros no codificamos en el registro en el certificado de defunción, sino que es el DANE quien ejerce esa función. Bueno,
Algo que cambió es la resolución 537 de este año. Ella nos cambió los códigos CUPS, nos hizo unas pequeñas adiciones de gran importancia para la atención de la pandemia, que incluyó la determinación de anticuerpos contra el virus, la determinación de antígenos microbiológicos y las subcategorías nuevas de virología, SARS-CoV-2 y anticuerpos IgG, IgM y antígeno. Ajustó, todos habíamos visto que se estaba necesitando un pequeño ajuste en los derechos de sala y ese ajuste se hizo con esta normatividad. Acá, como son tan pocos códigos, quise relacionarles los códigos que se adicionaron con esta normatividad, tanto en determinación de anticuerpos contra virus como antígenos microbiológicos y la atención a personas en virología. Adicionalmente, tiene el anexo 4, donde se tiene la internación, traslados y derechos de sala. Esto lo pueden consultar en la norma. De todas formas, la misma norma se las entregué, se las envié. Quien no la tenga, se las puedo reenviar. Ahora sí, alcanzo a imaginar que algunos tendrán alguna pregunta. Si tienen una pregunta, con mucho gusto les hago respuesta en este instante. La resolución es, en la parte inicial estamos hablando de los lineamientos para codificación que nos entregó el ministerio y de hecho se los envié también a sus correos. Si tienen dificultad, no les llegó por alguna circunstancia, me pueden escribir y yo se los vuelvo a enviar. Mi correo electrónico es sandramilenna.vargas@antioquia.gov.co. Y al final, lo que cambió los códigos es la resolución 537 de este año. Bueno, alguien me dice que por qué no tenemos en cuenta los aportes de los compañeros, que hay información que deben tener en cuenta en relación de los ajustes. Estos ajustes no los hace la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Estos ajustes y esta información nos la entrega directamente el Ministerio de Salud. Ellos fueron quienes ajustaron la codificación de CUPS. Ta, ta, ta. Bueno, les voy a compartir las diapositivas, igual la presentación. Recuerden que todo lo que hacemos por streaming, estas presentaciones, quedan en la plataforma. O sea, todos los videos los pueden consultar posteriormente las veces que deseen. Acá hay una pregunta, creo que es para mis compañeras. El INSS indicó que la notificación de contactos por el módulo debe hacer el equipo que hace el cerco epidemiológico del ente territorial. Entonces, esta pregunta se la pasamos a Luz Adriana y a María Gilma que nos la contesten enseguida. Los códigos U, que es de los que estamos hablando, son los que, a ver, cuando declaramos esto como emergencia, esta situación como emergencia sanitaria, todo lo de coronavirus en enero, la Organización Mundial dijo esto es una emergencia sanitaria. Ya para febrero se dijo, bueno, necesitamos ajustar la codificación existente y la Organización Mundial de la Salud dijo, vamos a codificar todo lo que tiene que ver con esta pandemia, que en ese mismo mes se denominó COVID-19 con estos códigos, los U071 y U072. En este momento son los únicos autorizados para codificar esta información. Bueno, en los libros de codificación aparecen los códigos 342, infección debida a coronavirus para diagnóstico primario. Existen estos códigos porque existen otros coronavirus, pero en este caso nosotros estamos hablando del COVID-19.
siempre han existido coronavirus, tenemos otros tipos que están circulando y esos se codifican con los diagnósticos existentes. Pero para los casos de la pandemia no se utiliza el el B342 ni el el B972 porque son para esos otros coronavirus. Es la forma en que los vamos a diferenciar. Para nuestro caso, que es el COVID-19, solo los códigos U. Listo, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo. Entonces ya con esto le estaríamos dando paso a mi compañera Marcela, que les va a hablar un poco del tema de manejo de cadáveres y tema de las muertes. Ok, acá Juan Fernando me dice, los códigos nuevos no están en Sysmaster RIPS. Muy importante lo que me acaba de decir el señor Juan Fernando Ramírez. En este momento se está trabajando en la actualización del Sysmaster. Esa actualización va a salir esta misma semana y va a ser enviada, pues, la notificación a sus correos y va a ser publicada en la página web. ¿En qué lugar de la página web? En la misma en que generamos normalmente los reportes y en las que podemos consultar el estado de nuestros reportes, en herramientas informáticas, actualización de RIPS. Ahí van a encontrar esa actualización. Debe estar colgada más tardar el viernes. De hecho, en este momento estamos haciéndole pruebas porque no se las podemos entregar sin que sepamos que va a funcionar correctamente en cada uno de sus municipios. Bueno, muchísimas gracias. Espero que tengan un muy feliz día. Muy buenos días. En cuanto a este registro de mortalidad, le pedí a Sandra que nos pusiera nuevamente esta diapositiva porque quiero hacer una claridad. Y si bien nosotros no estábamos codificando mortalidad, porque esa es una acción que pues que establece o que realiza el DANE, es importante que ustedes tengan claridad. En cuanto a este registro de mortalidad, le pedí a Sandra que pusiera nuevamente esta diapositiva, porque quiero hacer una claridad. Bueno, como les venía diciendo, si bien nosotros no estamos haciendo codificación de mortalidad,
Es importante aclararle al personal médico que frente a la certificación de sus causas de muerte, ellos deben seguir incluyendo dentro de su amplio vocabulario, dentro de sus causas de muerte que especifican en cualquiera de los renglones del certificado de defunción, pues que se trata o de una infección respiratoria aguda, si bien se conoce la etiología se debe especificar, o si es una inusitada o no se conoce su etiología, pues se debe dejar como causa probable. Y muy importante que en otros estados patológicos se establezca cualquiera de esas patologías que se ha hablado ya ampliamente, que son cualquiera de esas enfermedades crónicas no transmisibles que favorecen a que haya una situación pues, que pueda conducir a la muerte en los pacientes con COVID. Vamos entonces a dar paso a las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres. Frente a estas orientaciones, pues el Ministerio ha establecido una guía. La sugerencia es que todos, cada vez que tengamos alguna inquietud o que vamos a consultar la guía, pues nos remitamos a la página del Ministerio o al link que está creado dentro de la página de la seccional de salud. ¿Por qué? Porque si la descargamos nosotros y la mantenemos en el escritorio, en los documentos de interés, pueden existir algunas actualizaciones. Esta guía está en constante actualización debido a que ustedes saben que se nos ha presentado cambios en las definiciones de caso, por ejemplo, y en cuanto a la ocurrencia o cantidad de los eventos, entonces pueden ir haciendo variaciones a los lineamientos. Dentro de estas medidas o lo que establece la guía, pues nos habla de unas medidas generales para el manejo de cadáveres con causas de muerte probables o confirmadas por el virus. No hay nada diferente a la normatividad existente y al funcionamiento del proceso en este momento. Recordemos que dentro de la normatividad nos habla que las EAPB son las responsables de garantizar la prestación integral de salud a su población afiliada. ¿A través de qué? De la red prestadora, pues que ellos tengan contratados. En este caso, pues tienen que tener una red identificada para atender esta contingencia. Recordemos que dentro de las atenciones incluyen todos los procedimientos diagnósticos, esto incluye también la prueba de laboratorio, si hubiera lugar, y la certificación médica de la defunción cuando un afiliado suyo fallece. Recuerden entonces que la ruta es que el afiliado, pues si la muerte es en casa, ahorita les hablo un poco de esta situación, pero si el afiliado fallece o va a tener contacto pues, con una institución de salud, esta deberá ser quien haga la certificación del hecho vital. Dentro de estas medidas generales que nos habla también esta guía, y en el cumplimiento del principio de precaución y que se trata de un evento, en este caso de interés en salud pública, de importancia internacional y de alta transmisibilidad, queda restringido, esto es muy importante, la realización de necropsias sanitarias, viscerectomías, prácticas de embalsamamiento o aquellas de tanactopraxia. En caso de diagnósticos presuntivos, recordemos, esos diagnósticos presuntivos es por alta evidencia clínica o bien por nexo epidemiológico, o aquellos diagnósticos ya que se encuentren confirmados de infección por COVID. Dentro de las inquietudes que me han mencionado, aquellos, por ejemplo, para esos grupos poblacionales que utilicen otras prácticas o que tengan otras creencias, recuerden que acá aplican los lineamientos descritos en esta guía, ya que prevalece el interés común y el bienestar común. Entonces, queda prohibido pues, la entrega de cadáveres o algún otro manejo diferente al que se establece dentro de esta guía. Y hay una excepción, que son los casos establecidos en el decreto 780 del 2016, que no es más que lo que establece el decreto 786, que es los casos que tengan objeto de judicialización, que son aquellos que se les realiza entonces una necropsia médico-legal, que ya pues seguiremos los lineamientos que se establecen dentro para esta práctica.
Recordemos entonces que la disposición final del cadáver será preferiblemente cremación. Esto es otra inquietud que tienen o que nos han manifestado mucho, porque miren que la guía habla de preferiblemente, pero no es la única disposición o no es el único lineamiento para la disposición final de los cadáveres. En aquellos municipios, que son la mayoría de los que tenemos en el departamento, que no cuenten con este tipo de instalaciones en el territorio donde ocurrió el deceso, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda. Entonces sabemos que de pronto los casos que ocurran en el área metropolitana, en Río Negro, Guarne, creo que es donde tenemos la existencia de hornos crematorios, pues preferiblemente la cremación, pero en aquellos que no, también está la opción de la sepultura o la bóveda, pues, o la inhumación en bóveda del cadáver. Recuerden que para el manejo de los cadáveres en todos los casos, el alistamiento del cadáver se realizará siempre en el lugar del deceso, no se permite el traslado hacia otra ciudad o municipio para su disposición final. Es decir, que si el paciente residía o tiene sus familiares en otro municipio y por alguna circunstancia se encuentra en otro municipio o en otro departamento, este no podrá ser trasladado. En los casos que se requiera necropsia médico-legal, se debe contar siempre con una orden del fiscal para el caso de la cremación. Que el paciente tenía COVID, pero por alguna otra situación ocurrió un accidente de tránsito, un suicidio o un homicidio, por ejemplo, se deberá contar con la orden del fiscal siempre para la cremación, así se trate de un caso positivo de COVID. El transporte, la cremación o inhumación, según sea el caso, se efectuará siempre en el menor tiempo posible, con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y de los trabajadores del área de la salud, de las funerarias y de la comunidad en general al virus que está en circulación. Se debe evitar siempre la realización de rituales fúnebres que conlleven a reuniones o aglomeraciones de personas. La circular 0, por eso les decía ahora que les retomaba, cuando en caso de que la muerte ocurra en casa, recordemos que existe la circular 019 que nos habla pues de esa certificación de muertes en casa. Eso es para aquellos que no hayan recibido atención médica y la autoridad sanitaria de pronto tenga conocimiento sobre la existencia de enfermedades precedentes o compatibles con la infección respiratoria no determinada, o antecedentes de viaje a zonas con circulación, que esto me imagino que es uno de los ajustes próximos que va a tener esta guía, porque recordemos que ya vamos a empezar a hablar que pues el virus no es importado, sino que ya está circulando dentro del territorio. Entonces esto seguramente va a ser una próxima aclaración que nos hagan dentro de esta guía. O si esta persona ha tenido contacto o este fallecido ha tenido contacto con un caso probable o confirmado de infección por COVID, siempre se deberá coordinar. Entonces recordemos, la ruta es siempre la misma. Se deberá coordinar con la EAPB para que ésta le asigne un equipo de salud que va a desplazarse al domicilio. Pues sabemos que en muchos de los casos, por ejemplo en Medellín, en Itagüí, que cuentan de pronto con un médico de atención en casa, pues esto deberá coordinarse bien con todas las EAPB que hagan presencia en su municipio para saber cómo se hará esta atención. Recuerden que la atención, pues, o cuando se vaya, o los médicos o el personal de salud autorizado que vaya a hacer la certificación de la muerte, podrá garantizar a través de alguna autopsia verbal, sí, en caso de que no se cuente con historia clínica o resultados de laboratorio, para aquellos casos probables, recordemos, por nexo epidemiológico, pues podrá entonces establecerse las causas de muerte a través de una autopsia verbal que se haga pues a los familiares. Para aquellos fallecidos que no estaban afiliados a una EAPB, recordemos entonces que la entidad territorial de salud deberá asumir la atención y definir cuál será la ruta o la guía para generarle finalmente pues el certificado de defunción. Dentro de las actividades y responsabilidades de las IPS, que pues porque no están presentes en esta
en esta videoconferencia, pero sí me parece importante mencionarlas, las que están descritas en esta guía. Resalto lo de la notificación al Civigila. Recuerden que esa notificación debe hacerse a través de la ficha 348 para aquellos pacientes que estén o que sean institucionalizados. Y muy importante la utilización de doble bolsa para el embalaje del cadáver. Y las disposiciones de bioseguridad pues, que se deben aplicar dentro de las instituciones de salud. Adicional a la información y lineamientos a la comunidad, estos serán responsables de dar lineamientos, información a la comunidad y servicios funerarios para todas las medidas de protección a tener en cuenta para el traslado de disposición final. Y finalmente, dentro de las actividades y responsabilidades de las entidades territoriales, entonces está la que debemos realizar capacitación y socialización de las directrices a todos los actores relacionados con la gestión del cadáver, es decir, socializar esta guía pues con todas las instituciones que conforman el Comité de Estadísticas Vitales, tanto en las instituciones como en los municipios. Evaluar la capacidad instalada con que cuenta el territorio frente a la disponibilidad de insumos, equipos y servicios funerarios para la disposición final del cadáver. Ya en eso, pues desde la subsecretaría se ha adelantado el levantamiento de la información y realizar la articulación intersectorial para atender los casos de muerte, definiendo procedimientos de actuaciones sectoriales e intersectoriales con el personal implicado pues, en todo este proceso. Con el CRUE, con la vigilancia epidemiológica y con la vigilancia pues, sanitaria que debemos realizar. Dentro de estas responsabilidades también, entonces, adicional a esta comunicación de todos estos riesgos, para nosotros poder responder a algunos requerimientos que tenemos desde las CIAs, pues Contralorías, Procuradurías y demás, y algunas entidades de orden nacional que nos hacen requerimientos, necesitamos conocer cuál es la disposición final de los cadáveres. Por eso vamos a incluir dentro de las unidades de análisis de las muertes, en esos grupos de respuesta inmediata que tienen a nivel de los municipios o las subregiones o esos grupos que están apoyando la parte de vigilancia epidemiológica, vamos a incluir una variable dentro de las unidades de análisis de las muertes que nos especifiquen cuál fue la disposición final de los fallecidos. Muy importante, por acá me están recordando que dentro de las direcciones locales o las IPS, hacer seguimiento a los casos que queden en probable para cuando les llegue. Recuerden que todos esos certificados o cuando se incluyen las causas de muerte, que es una muerte probable o sospechosa por COVID, bueno, si es sospechosa, primero recuerden, dentro de la videoconferencia que dictó el doctor Franklin el sábado, nos daba un lineamiento que a los fallecidos, cuando sean institucionales y se les haya tomado muestra de COVID, pero aún no tengamos el resultado, debe tomarse una segunda muestra a través de un hisopado por si la muestra que se tomó inicialmente pues no fue óptima o no fue suficiente. Entonces debe tenerse pues como ese soporte. Y lo otro es que cuando se incluya en el certificado de defunción que la muerte es probable y se le haya hecho el resultado del laboratorio, por favor ajusten todos esos casos, bien sea en el aplicativo RUAFND, pues directamente, y lo que se está sugiriendo ahora por tratarse pues de este evento de tanta magnitud y de tanto interés, que para cuando se modifiquen esas causas de muerte, por favor nos hagan llegar la enmienda estadística, el documento de enmienda estadística. Entonces deben ajustarse que en este momento ya tenemos una cantidad de casos que ya tienen resultados de laboratorio y en las causas de muerte aún están quedando sospechosos por COVID o pendiente muestras de laboratorio. Entonces la idea es que apenas les estén llegando todas esas muestras,
el médico que haga la certificación o en los casos de las instituciones grandes que tengan el rol a través del módulo ROAFND asignado a epidemiólogo o a auditor médico, se establezca o se aclare cuál fue el resultado del laboratorio. ¿Tenemos preguntas? No. Preguntan que las DLS, ¿cómo pueden obtener las bolsas? Bueno, hay una pregunta aquí bien complicada y es que cómo pueden obtener las bolsas las direcciones locales de salud. Pues tomaremos los datos de la persona que nos está haciendo la pregunta, porque en este momento no tenemos pues como un lineamiento claro. Sabemos que desde salud pública se está gestionando toda la adquisición de esos insumos, pero no sabemos realmente si la compra o la dotación para esas bolsas se tiene contemplado. Entonces les quedamos debiendo la respuesta. Si el paciente muere en casa o sospecha sin confirmar el diagnóstico de COVID-19, ¿cómo es el manejo? ¿Hay que hacer el levantamiento del cadáver? ¿Quién da el certificado de función? Nos están haciendo una pregunta y es si el paciente... La pregunta es si el paciente fallece en casa y hay sospecha de COVID, Buenos días, Marta Londoño, ¿cómo están? Secretarios de Salud. Secretarios de... A ver, recuerden que en ese momento... la pregunta es, si el paciente fallece en casa y tenía una sospecha de COVID, o sea que ya le habían hecho una prueba y estaba pendiente el resultado, o simplemente estaba pendiente seguimiento, ese paciente desde que entra en aislamiento por COVID se maneja como COVID. Por tal razón, ese paciente se le debe dar certificado por el último médico tratante, como se ha hecho siempre cuando fallece en casa una persona que está en seguimiento hospitalario. Segundo, lo más importante es la higiene y el transporte del paciente. El paciente no se traslada al hospital por ningún motivo. El paciente... Estoy en una transmisión, 2 minutos, dame. Entonces, el paciente no se traslada al hospital. El paciente se le hace el traslado directamente al cementerio, sin misa ni cosas masivas, ni salas de velación. El paciente se debe inhumar lo más pronto posible. Primero, ustedes tienen psicólogos y van a tener que apoyar a la familia para que la familia entienda bajo un duelo estas circunstancias. Somos muy rituales, muy espirituales, y nos da tristeza que nuestro ser querido se vaya así como así. Entonces, ojo, que hay que apoyar la familia con psicólogo, 1. 2, la vigilancia no se interrumpe. ¿Qué va a pasar? La higiene de esa vivienda, de ese lugar donde falleció esa persona, hay que hacerle como aseo terminal de un hospital, de una habitación. Entonces hay que enseñarle a la familia que utilice el agua, el jabón, el hipoclorito, las sustancias que tenga en casa para hacer una buena higiene. Que si vamos a quemar el colchón, pues la familia determina eso, muchachos, pero por lo menos bien aseadito donde estuvo el paciente y lavado bien de esa ropa. El paciente, la funeraria, lo debe trasladar en doble bolsa, y como les digo, al cementerio o donde la familia determinó que va a ir el cadáver. Cuando estamos en el área metropolitana, que tenemos hornos crematorios, ese paciente se debe cremar, porque es que en
departamento, no tenemos horno crematorio en los 125 municipios. ¿Que me van a trasladar 1 hora, 2 horas porque allí está el horno crematorio? No, para nada. Es cuando tenemos en el mismo municipio el horno. De lo contrario, se hace traslado al cementerio y se le hace su procedimiento común y corriente. ¿Alguna pregunta? Sí, que para casos positivos se hace o no se hace necropsia. A ver, recuerden que la necropsia hace, bueno, que si para casos positivos se hace o no se hace necropsia. Recuerden que la necropsia genera aerosoles. Entonces no necesitamos exponer a más personas a riesgos, simplemente no se hace necropsia. Si estuviéramos en un establecimiento como un hospital universitario que va a determinar otras cosas, quizás lo pudieran llegar a hacer, pero en el 99.99% de los casos no se hace necropsia, para nada, se hace el mismo procedimiento como si falleció en casa. Se hace disposición en doble bolsa y al cementerio. Y ese lugar donde falleció, en el hospital, higiene terminal, y eso lo saben todos ustedes que es una higiene terminal. Y la persona que lo haga debe de primero verificar si sí tiene los elementos de protección y si sí sabe hacer una higiene terminal de una enfermedad infecciosa, como es el coronavirus o cualquier otra enfermedad infecciosa. Bueno, entonces las bolsas, pregunten con sus funerarias, con su secretaría, ¿que dónde adquieren las bolsas? No, muchachos, por favor, cada sector está trabajando. ¿Qué tal que tuviéramos que conseguir la papita, la yuquita para todos? No, 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 ustedes hacen la vigilancia, ustedes dan la norma y les recomiendo que Secretaría de Gobierno, quien es en última instancia quien da un certificado de función cuando el paciente no está, fallece bajo cuidado médico, y en las funerarias, estimulen eso, que las funerarias tendrán que tener las dobles bolsas. Por ahora, por aquí no se ha mencionado que vamos a comprar las bolsas, por ahora. De pronto, no sabemos, muchachos. En caso de que una persona fuera a una vereda lejana, ¿es competencia del municipio ir por él o sería la funeraria? No, la funeraria, la ambulancia es para el vivo. En caso de que viva en una vereda lejana, y que si en la ambulancia, muchachos, la racionalidad de los recursos, si no tenemos en una ambulancia, ¿cómo la van a mandar para la vereda lejana? No puede trasladar el cadáver primero. Segundo, pues dentro de todo el paquete que la familia o la alcaldía hace con la funeraria, debe incluir el transporte al lugar lejano. Cuidado, muchachos, nada de eso. Recuerden que dentro de la guía, Marta, también se establece cuáles son los lineamientos o las características que deben tener esas funerarias. Bueno, eso sí es vigilancia, pero para eso están nuestros técnicos área de la salud. Ellos tienen la competencia de velar por los establecimientos abiertos al público. Y la funeraria es un establecimiento abierto al público, entonces apóyense en el técnico área de la salud, ya hablé con ellos, ya conversamos muy bien de la norma de fallecimiento que se hace, entonces ellos son los que los van a apoyar a ustedes qué hacer y qué no hacer frente a una persona fallecida y las funerarias. Llegué a tiempo, los saludo a todos, estamos en un corre-corre, a ver. Como aquí tenemos EPS y direcciones locales, muchachos, encarecidamente, revisen los protocolos de manejo de elementos de protección personal en nuestros hospitales. Cada día, acabo de venir, un paciente, ¿sigo? Una paciente, nos tocó 4 municipios hoy, 4. Uno solo activó protocolo de COVID. Los otros 4 municipios están expuestos, todo el personal. Entonces, ojo con eso, esto no es en charla, hay municipios que todavía creen que esto no va a llegar, esto va a llegar a todos los municipios del departamento. Lo único que recomienda el señor gobernador es que lo hagamos frenado, que hagamos contingencia para que sea paulatinamente y no haya un número de casos masivos para que los podamos atender adecuadamente. Pero todo nos va a tocar. Ojo, muchachos, revisen
con una lista de chequeo, la N95, los guantes, las gafas, si tienen posibilidad, compren la careta que usan los odontólogos, o sea, entre más protegidos mejor. Tenemos desafortunadamente un médico de la ciudad de Medellín en cuidado intensivo. Entonces, ojo, tenemos auxiliares de enfermería, auxiliares de administración que nada que ver con la atención del paciente y están infectadas porque no usaron una mascarilla quirúrgica. Entonces, yo les pido encarecidamente, revisen con lista de chequeo en mano, por chiquito o por grande que sea su hospital, si el personal está cumpliendo. Y ojo con las cámaras que tenemos en los hospitales. Nosotros tenemos que pedir cada día que pasa esto en nuestros hospitales, revise cámaras, una a una desde que ingresó el paciente, a ver quién se expuso para que lo mandemos ya para la casa, para que le hagamos prueba y para que tengamos esa familia y ese grupo social de ese compañero de trabajo en vigilancia. Entonces, encarecidamente les pedimos eso. Nuevamente les recordamos que tenemos epidemiólogos para cada una de las regiones, que tenemos enfermeras regionales en cada una de las regiones, que se apoyen en ellos, que les hablen a ellos. Y fuera de eso, el ERI departamental, que son esas dos personas, el epidemiólogo y la enfermera, tenemos profesores o estudiantes de doctorado o egresados de maestrías de epidemiología y salud pública del CES, las tenemos en 26 municipios. Ellos son voluntarios, ellos nos están apoyando mucho la estrategia de vigilancia. Entonces, apóyense en el epidemiólogo de cabecera de la región y en la enfermera regional. Y ellos los ponen en contactos con nuestros voluntarios que han hecho una labor excelente. Ustedes no saben el seguimiento que le han hecho a estos pacientes. Nos han apoyado mucho en nuestros municipios más débiles, que menos recursos tienen, en apoyar la vigilancia. Entonces, por favor, estamos para atenderlos. Si está Occidente, yo soy supuestamente su epidemióloga, Nelson es el enfermero, yo soy la epidemióloga de Urabá, y María Eugenia Carvajal es la enfermera. Entonces, por favor, María Eugenia y Nelson para Occidente y María Eugenia para Urabá son sus enfermeros regionales. Yo soy su epidemióloga, estaré atenta a cualquier situación que se les pueda apoyar desde aquí de la Secretaría. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias. Ojo con sus señores alcaldes, cuando tengan un caso positivo, ayuden, que el señor alcalde tenga calma, tenga serenidad, tenga discreción con la información que pasamos a la comunidad, porque no hay necesidad de decir dónde vive Pepito Pérez o Marita, ni mucho menos su nombre, ni hacerla señalar ni temor por el pueblo entero. Por el contrario, hay que ser compasivos, acompañar nuestra gente que está infectada. Nadie pide infectarse y nadie deliberadamente va a infectar a otros. Lo otro es que por favor no levanten la cuarentena cuando tienen resultado negativo. Tiene que terminar los 14 días la persona que está en vigilancia. No dejen salir la gente que ustedes tienen en vigilancia. Esos quieren decir que son sospechosos o probables cuando ya le hacemos prueba. Y entonces, si son así, ¿por qué les levantan cuarentena sin terminar 14 días? Esas personas deben estar en casa protegiendo sus familias y protegiendo los que están alrededor. Gracias y un buen día.